a tragic situation has been unfolding, Nine. Hay ciudades en el mundo que son solo puntos en el mapa. Jerusalén no es una de ellas. Late como un corazón vivo en el centro de la historia, la fe y el destino humano. Recientemente, algo ocurrió allí. Algo que no tiene una explicación sencilla. Un fenómeno inexplicable sacudió sus cimientos. No fue un terremoto, no fue un ataque. Fue algo distinto. Las piedras milenarias se movieron. La atmósfera cambió frente a miles de testigos. Y lo más sorprendente, muchos dicen haberlo sentido en su propio cuerpo, como si el planeta estuviera tratando de decirnos algo. ¿Pura coincidencia o estamos ante una señal? En este video vamos a analizar qué ocurrió realmente, qué podría significar para el futuro y cómo esto puede impactar profundamente tu vida espiritual. Si buscas comprensión clara, sin filtros y deseas estar preparado para lo que viene, apoya este canal con un me gusta, comparte tu interpretación en los comentarios y suscríbete. Porque a veces, tener la información correcta en el momento justo marca toda la diferencia. La tragedia cayó sobre la Ciudad Santa sin dar tiempo para reaccionar ni mostrar señales progresivas. No existió ese período de alerta que suele darnos la naturaleza, esa acumulación gradual que permite a las personas buscar refugio o tomar medidas. En un instante, la ciudad descansaba bajo una atmósfera aparentemente tranquila. Al momento siguiente, torrentes de agua surgieron de la nada, mientras bloques de hielo del tamaño de rocas llovían con violencia devastadora. Quienes lo vivieron hablan de un estruendo similar a explosiones en cadena, algo brutal e implacable. Antes de que pudieran comprender qué sucedía, el pavimento se resquebrajó. Las estructuras sobre sus cabezas se vinieron abajo como si fueran de papel. Automóviles quedaron reducidos a chatarra y caminos que habían existido por milenios desaparecieron bajo los escombros. Pero lo verdaderamente desconcertante no fue solo la brutalidad del fenómeno, sino lo extremadamente breve que resultó. Todo culminó en exactamente 7 minutos. 7 minutos solamente, no horas de tormenta prolongada, no un sistema meteorológico extenso. Una ventana temporal específica de aniquilación, seguida por calma absoluta. Ese único detalle ha perturbado a muchos que rechazan la explicación de simple casualidad. Las catástrofes naturales normalmente trazan una curva predecible: inicio, intensificación, clímax y declive lento. Este evento no siguió esa lógica. Irrumpió, ejecutó su devastación con precisión de cirujano y desapareció, dejando un nivel de destrucción desproporcionado con respecto a su corta duración. Comunidades completas quedaron marcadas en cuestión de segundos. Árboles que habían resistido milenios de conflictos bélicos y cambios climáticos fueron destruidos como si alguien los hubiera elegido específicamente. Las instituciones oficiales y la comunidad científica actuaron rápidamente para evitar el pánico masivo. La narrativa presentada era la familiar de siempre. Fenómeno meteorológico extremo, una confluencia atmosférica extraordinaria, un evento climático raro, pero dentro de lo posible, según los modelos científicos, técnicamente factible y aceptable desde la perspectiva académica. Pero estas explicaciones no abordan el patrón que se revela. Los fenómenos meteorológicos extremos no suelen respetar sincronías simbólicas. Tampoco seleccionan ubicaciones de relevancia histórica específica, ni se limitan a ventanas temporales tan estrechamente definidas. El clima salvaje no llega, entrega un golpe que parece un veredicto divino.
y luego se retira como si hubiera completado una misión asignada. Sin embargo, los textos sagrados ofrecen un lenguaje completamente distinto para interpretar momentos como este. No rechazan que existan procesos naturales, pero afirman que la naturaleza puede ser dirigida por voluntad superior. En los registros bíblicos, el granizo apocalíptico, las inundaciones súbitas y la devastación instantánea no son caprichos del azar. Frecuentemente representan comunicaciones divinas, alertas celestiales, llamados urgentes a despertar, señales diseñadas específicamente para romper la complacencia y la rutina espiritual. Las Sagradas Escrituras presentan el juicio no como desorden aleatorio, sino como intervención calculada, acontecimientos permitidos que ocurren en momentos precisos, motivados por razones específicas, con el propósito de generar introspección profunda y transformación del corazón. Por eso resulta crucial el factor temporal. Por eso esos 7 minutos tienen peso. Por eso las zonas impactadas no son aleatorias. Por eso las secuelas resuenan con más fuerza que el evento mismo. Si esto fuera simplemente clima errático, provocaría terror momentáneo que pronto sería archivado en el olvido. Pero esta catástrofe logró algo radicalmente diferente. Insertó una pregunta incómoda en el diálogo mundial, una interrogante que ningún análisis científico puede resolver satisfactoriamente. ¿Cómo explicar tanta exactitud? ¿Por qué combinar limitación con semejante potencia? ¿Por qué justamente ahora, en este momento particular de nuestra historia, cuando la devastación se manifiesta de forma repentina, breve y contundente, las Escrituras nos alertan que no debe pasarse por alto? No porque el terror sea el fin último, sino porque despertar la atención es el verdadero objetivo. La ciudad santa ha enfrentado calamidades a lo largo de su extensa historia, pero esta no se comportó como simple azar de la naturaleza. Se comportó como un mensaje intencional. Los textos bíblicos enseñan de manera constante que la divinidad no se limita a comunicarse mediante palabras en páginas antiguas. Aunque las Escrituras representan su verdad documentada, también establece con claridad que el Creador transmite mensajes a través de sucesos concretos, mediante sincronías perfectas y usando la propia creación como medio. El Salmo 19 proclama: los cielos narran la magnificencia del Creador, el firmamento anuncia la labor de sus manos. Esta declaración no se restringe únicamente a contemplar belleza natural, abarca también la función de advertir. Cuando los corazones humanos se endurecen y se vuelven sordos, la creación se transforma en el idioma que resulta imposible ignorar. En las profecías antiguas, el mundo natural frecuentemente adopta el rol de mensajero celestial. El profeta Joel, en su 2º capítulo, describe jornadas cuando la tierra se convulsiona, la atmósfera se agita violentamente, el sol y la luna pierden su brillo, no como figura literaria embellecida, sino como señales divinas palpables y reales. Isaías replica esta verdad al afirmar: el planeta se tambalea como alguien ebrio bajo la carga de las transgresiones. Estos fragmentos revelan un principio contundente e inquietante. Cuando rechazamos el orden moral establecido, el orden físico comienza a manifestar respuestas en consecuencia. Las tragedias en los textos sagrados rara vez se presentan como accidentes carentes de significado. Se describen como alertas diseñadas para despertar conciencias. El profeta Amós, en su 4º capítulo, enumera hambrunas, sequías severas, epidemias y ruina, cada una seguida por la frase que hiela la sangre. Y aún así, no volvieron hacia mí. El mensaje es transparente como el cristal. La adversidad no siempre constituye castigo punitivo, pero invariablemente funciona como enseñanza. Interrumpe la rutina cómoda que adormece.
Obliga a la reflexión que evitamos. Demanda una respuesta activa de nuestra parte. Este esquema se repite una y otra vez a través del registro histórico bíblico. Primero llega la advertencia comunicada mediante profetas inspirados, a través de la conciencia moral o mediante actos de misericordia divina. Cuando estas advertencias son desestimadas, sobreviene el sacudimiento, no la obliteración completa, sino suficiente perturbación para desenmascarar la seguridad ilusoria. La carta a los Hebreos, en su capítulo 12, versículos 26 al 27, menciona un sacudimiento que elimina todo lo que puede ser removido para que permanezca únicamente lo que resulta inconmovible. El juicio en este contexto no representa desorden, representa revelación en su forma más pura. Jerusalén ocupa el epicentro de este patrón que atraviesa toda la Biblia. Los textos sagrados ubican a esta ciudad en el núcleo mismo de la historia del pacto divino, identificándola como el territorio donde el Altísimo decidió establecer su identidad. El segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, lo documenta claramente. También es la metrópoli sobre la cual Jesús derramó lágrimas expresando: si tan solo hubieras reconocido lo que te otorgaría paz verdadera, pero ahora permanece oculto ante tu vista. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 42, lo registra. Jerusalén ha funcionado siempre como símbolo dual. Representa tanto la proximidad divina como el espejo que refleja la rebeldía humana. Cuando sucesos importantes se desarrollan en Jerusalén, la Biblia indica que raramente constituyen eventos aislados sin conexión. Zacarías, Isaías y Cristo mismo establecen vínculos entre el futuro estremecimiento global y esta ciudad específica. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, documenta a Jesús alertando sobre manifestaciones en la bóveda celeste y tribulación entre pueblos, promoviendo vigilancia en lugar de pánico. Estas manifestaciones no están diseñadas para sembrar terror, sino para activar el discernimiento espiritual. La Biblia no nos instruye a entrar en pánico cuando el planeta tiembla, nos instruye a escuchar con atención. Si este mensaje resuena en tu interior, escribe amén en los comentarios y permite que otros sepan que estás prestando atención verdadera. Jerusalén se levanta sobre piedra, estratos y estratos de ella. Fortificaciones de piedra, vías de piedra, fundamentos de piedra moldeados por siglos interminables de devoción, batalla, súplica y sangre derramada. A lo largo de generaciones, estas rocas fueron consideradas inmutables, dignas de confianza absoluta, eternas. Imperios completos ascendieron al poder y se desmoronaron mientras estas piedras observaban. Sin embargo, la roca permanecía firme en su lugar. Esa permanencia generó una creencia profundamente arraigada. Si la roca se mantiene, entonces todo se mantiene estable. Pero, ¿qué ocurre cuando la propia roca comienza a claudicar? Los testigos presenciales narran algo que perturba en lo más hondo. Las rocas antiguas que sostienen la ciudad no se fracturaron ni estallaron como normalmente sucede con el material pétreo. Por el contrario, se ablandaron ante los ojos atónitos de quienes lo presenciaban. Se curvaron bajo presión invisible. Se deformaron, desafiando toda ley física conocida. Las fortificaciones no se derrumbaron convirtiéndose en montañas de escombros. Se hundieron, cedieron y se comportaron como líquido, como si la materia sólida hubiera perdido la memoria de su propia naturaleza. Los observadores batallaron para encontrar palabras porque no existe vocabulario adecuado para describir piedra actuando como cera fundida. Esto no constituyó destrucción violenta y caótica. Fue silenciosa, gradual y profundamente perturbadora.
En ubicaciones donde la oración ha resonado durante siglos incontables, las personas apoyaron sus manos sobre la superficie pétrea y percibieron movimiento bajo sus dedos. No vibración mecánica procedente de maquinaria, no sacudidas provenientes de actividad lejana, movimiento genuino y palpable, la sensación de algo cediendo que jamás debería perder su firmeza. Algunos retiraron sus manos bruscamente dominados por el temor. Otros quedaron paralizados, inseguros de si sus sentidos les engañaban. Posteriormente surgió el sonido que heló la sangre. Un gemido grave y resonante viajó a través de murallas y pasajes estrechos. Un sonido que no era agudo ni repentino, sino profundo y persistente. Quienes se encontraban en las proximidades lo equipararon con respiración. No el aliento de un ser humano, sino algo mucho más ancestral, como si la ciudad entera estuviera exhalando bajo tensión insoportable. El sonido se propagó por callejuelas angostas, rebotando en pasadizos milenarios, persistiendo el tiempo suficiente para ser percibido físicamente en el pecho. No alcanzaba un volumen ensordecedor, pero resultaba absolutamente imposible de ignorar. La piedra ha simbolizado solidez inquebrantable a través de la historia. En los textos sagrados representa fundamentos incorruptibles, altares de sacrificio, acuerdos solemnes y testimonios eternos. Jesús utilizó la imagen de viviendas construidas sobre roca versus arena, no como simple consejo de construcción, sino como diagnóstico espiritual profundo. La roca significaba obediencia genuina. La arena representaba apariencia hueca sin sustancia real. Lo que vuelve este momento tan profundamente inquietante es que la roca misma parece reacia a continuar sosteniendo. Esto plantea una interrogante aún más profunda e incómoda. ¿Acaso las construcciones han suplantado a la obediencia verdadera? ¿Será que las murallas han reemplazado al arrepentimiento sincero? ¿Los monumentos imponentes han ocupado el espacio que corresponde a la humildad genuina? Con el transcurso del tiempo, resulta sorprendentemente fácil confundir aquello que fue edificado para servir a la fe con la fe misma. La piedra puede transformarse en sustituto de la rendición espiritual. La historia puede convertirse en escudo contra la responsabilidad moral. Cuando esto sucede, los cimientos pueden seguir luciendo impresionantes y majestuosos, pero ya no están alineados con la verdad fundamental. Los textos sagrados contienen una advertencia que hace temblar. Cuando los seres humanos se rehúsan a proclamar verdad, la creación asume ese papel testimonial. Habacuc escribe que la piedra alzará su voz, clamando desde la muralla, y la viga de madera le responderá en eco. Ese versículo frecuentemente se interpreta como metáfora literaria. Pero parado frente a piedra que ya no actúa como piedra debería hacerlo, la metáfora se siente peligrosamente literal y tangible. El fallo de la piedra no se manifiesta como furia descontrolada. Se percibe más bien como rechazo deliberado, como si el mundo material mismo hubiera alcanzado su límite de tolerancia, como si ya no estuviera dispuesto a cargar el peso de confianza equivocadamente depositada, transgresión no confesada o liturgia vacía sin corazón. La ciudad no se desintegra consumida en llamas, se hunde progresivamente bajo la carga que le resulta insoportable. Esto es lo que otorga al momento semejante poder. La piedra no claudica con facilidad. Cuando finalmente lo hace, indica mucho más que inestabilidad en la estructura física. Señala que algo fundamental, algo que se asumía como permanente e inamovible, ha sido sometido a prueba y encontrado incapaz de soportar aquello que fue colocado sobre sus fundamentos. Cuando la verdad es ignorada durante tiempo suficiente, incluso la piedra milenaria se niega a seguir cargando el peso.
La transformación atmosférica no llegó precedida por truenos amenazantes ni señales previas. No hubo un frente de tormenta dramático aproximándose a gran velocidad, ningún relámpago desgarrando la línea del horizonte. En cambio, la atmósfera sobre Jerusalén progresivamente se metamorfoseó en algo completamente distinto, oscura, compacta y profundamente antinatural en su esencia. Lo que más perturbó a los habitantes no fue el aspecto violento que presentaba, sino la quietud absoluta que lo caracterizaba. Nubes colosales de tormenta se congregaron sobre la ciudad y posteriormente se inmovilizaron en su posición como si estuvieran fijadas con clavos a la bóveda celeste. Estas no eran nubes de desplazamiento rápido, moldeadas por corrientes de viento. Se acumularon en capas bajas y pesadas, estrato sobre estrato, obstruyendo completamente el sol sin liberar una sola gota de lluvia. La claridad del día se extinguió, no transformándose en noche oscura, sino en un crepúsculo gris y tenue que resultaba inapropiado para la hora del día. Calles que deberían haber estado bañadas en luz cayeron bajo sombra densa. Los colores perdieron su vivacidad. Las distancias parecieron acortarse visualmente. La ciudad parecía contraerse bajo el peso aplastante del firmamento. Mientras la luminosidad se desvanecía progresivamente, el aire mismo alteró su naturaleza fundamental. Los habitantes lo describieron como denso y viscoso, oprimiendo contra el torso. El acto de respirar se volvió más laborioso. El sonido se comportaba de manera extraña y antinatural. Las voces se propagaban con menor alcance. Los pasos producían sonidos apagados. Y el ruido característico de la ciudad parecía amortiguado, como si estuviera envuelto en capas de tela gruesa. Las conversaciones se ralentizaron notoriamente. Los movimientos se volvieron precavidos y medidos. Incluso aquellos que no creían que algo extraordinario estaba ocurriendo, sintieron el impulso instintivo de detenerse y dirigir la mirada hacia arriba. Este no era el cielo que brinda consuelo y protección. No se percibía protector ni distante e indiferente. Se sentía cercano, peligrosamente cercano. En lugar de elevar los ojos hacia arriba con esperanza renovada, presionaba hacia abajo generando inquietud creciente. Las nubes no pasaban veloces como clima ordinario, se cernían amenazantes, persistían inmóviles, aguardaban pacientemente. Los habitantes se paraban debajo de ellas con la sensación innegable de estar siendo observados, no por ojos físicos, sino por una presencia consciente. En los textos sagrados, el oscurecimiento del firmamento jamás carece de significado profundo. Joel menciona jornadas cuando nubes y tinieblas densas cubren completamente la tierra. Jesús mismo alertó sobre manifestaciones en los cielos que generarían angustia entre pueblos y naciones, promoviendo vigilancia activa en lugar de distracción pasiva. La oscuridad en estos pasajes no trata sobre sembrar miedo paralizante. Trata sobre captar atención urgente. Cuando la luz se atenúa de forma antinatural y sin explicación, fuerza quietud reflexiva. Cuando el cielo desciende hacia la tierra, despoja todo ruido superficial y expone el pensamiento desnudo. Jerusalén ha contemplado cielos oscuros con anterioridad en su larga historia. Las tormentas pasan eventualmente. El polvo eventualmente se asienta. Esto fue radicalmente diferente. Esta oscuridad no amenazaba con destrucción física, amenazaba con conciencia penetrante. Exigía reflexión que no puede posponerse. Creó una pausa temporal que no podía llenarse con explicaciones convenientes o titulares tranquilizadores. Bajo ese firmamento opresivo, las excusas se sintieron transparentes y débiles. La confianza se sintió quebradiza y frágil. Los habitantes quedaron solos con sus pensamientos más íntimos, sus sistemas de creencias, sus suposiciones fundamentales.
El cielo no comunicó mediante palabras articuladas, comunicó mediante peso físico y psicológico, y el peso posee la capacidad de revelar qué verdaderamente importa y qué resulta irrelevante. Cuando los cielos ejercen presión hacia abajo, la humanidad es recordada cuán diminuta es su importancia y cuán grande es su responsabilidad. Presiona el botón de me gusta en este video para ayudar a otras personas a reconocer las señales antes de que sean completamente ignoradas. Escribe tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. La verdad se expande cuando se comparte generosamente. Suscríbete para que permanezcas informado adecuadamente, anclado en fundamentos sólidos y preparado mientras estos acontecimientos continúan desarrollándose ante nuestros ojos. Lo que sobrevino a continuación no guardó parecido con una tormenta convencional, una alucinación colectiva o un truco fugaz de refracción lumínica. Se desarrolló con lentitud calculada, de manera deliberada, como si el tiempo mismo hubiera aflojado su dominio férreo. La cobertura nubosa sobre Jerusalén, ya oscura y opresiva, comenzó a dividirse, no de forma violenta, no desgarrada por vientos huracanados. Las nubes se abrieron paso, generando una división nítida que atrajo instantáneamente cada mirada hacia el firmamento. Más allá de la ruptura atmosférica, los testigos presenciales describieron una forma radiante, no lo suficientemente definida para identificar con precisión, pero innegablemente presente y real. No titilaba como descarga eléctrica, ni se dispersaba como simple reflejo. Mantenía su configuración estable, conservaba su ubicación fija. La luminosidad detrás de ella difería radicalmente de la luz solar ordinaria, careciendo de resplandor cegador, pero portando peso tangible, como si la iluminación misma poseyera sustancia material. Posteriormente, la forma se volvió progresivamente más clara y definida. Una cruz luminosa emergió del firmamento, suspendida en el aire, estable e imposible de confundir con nada más. No estaba proyectada artificialmente sobre las nubes. No se desplazaba siguiendo su movimiento. Permanecía aparte y distinta, luminosa e inmutable, cortando limpiamente a través de la oscuridad que momentos atrás había asfixiado la ciudad entera. El contraste fue instantáneo y absoluto en su manifestación. La oscuridad no intentó competir con ella. Simplemente retrocedió derrotada. La luminosidad se derramó hacia abajo desde ese punto elevado, no en haces concentrados como reflectores militares, sino en un resplandor suave y penetrante que parecía atravesar las nubes en lugar de desplazarlas lateralmente. La atmósfera debajo experimentó transformación. Los testigos relataron una quietud repentina, como si la ciudad entera hubiera dejado de respirar colectivamente. El movimiento se ralentizó hasta casi detenerse. Las palabras fallaron en formarse. Los habitantes no gritaron histéricamente, no corrieron despavoridos, se congelaron en su lugar. Algunos cayeron de rodillas de forma instintiva, no dominados por pánico sino por reconocimiento profundo. Otros permanecieron completamente inmóviles, lágrimas brotando sin explicación racional. Muchos confesaron posteriormente que no comprendieron con precisión lo que estaban presenciando, pero estaban absolutamente seguros de una cosa fundamental. Esto no fue producto del azar. El miedo no constituyó la emoción predominante entre la multitud. El asombro reverente lo fue, peso existencial, un sentido abrumador de presencia que presionaba hacia el interior en lugar de expandirse hacia afuera. Esto resulta crucial porque el miedo genera caos desorganizado. La presencia genuina genera silencio reflexivo. Aquellos entrenados profesionalmente para dudar buscaron explicaciones convencionales, óptica atmosférica compleja,
refracción inusual, alineación extraordinariamente rara de luz. Pero ninguna teoría pudo explicar por qué la forma permaneció estable e inmutable, por qué no se alteró con cambios de ángulo o movimiento del observador, por qué apareció idéntica desde múltiples puntos de observación separados geográficamente. Tampoco pudieron explicar la respuesta compartida universalmente. ¿Por qué habitantes de diferentes sistemas de creencias, idiomas diversos y antecedentes culturales variados reaccionaron de manera idéntica en el mismo instante temporal? Los textos sagrados siempre han establecido distinción entre señales que aterrorizan y señales que revelan verdad. Cuando Moisés encontró al Altísimo, el suelo se volvió sagrado, no peligroso sino autoritativo. Cuando Saulo encontró a Cristo en el camino, la luz no lo aniquiló, lo confrontó directamente. La cruz jamás ha funcionado como símbolo de desorden. Es emblema de gobierno divino, juicio justo, sacrificio redentor y victoria definitiva. Esta no fue una visión de destrucción apocalíptica. No amenazó con castigo. No advirtió sobre fatalidad inminente. Afirmó realidad objetiva. Recordó a quienes observaban que la autoridad genuina no se origina en instituciones terrenales y que la historia no avanza sin dirección ni propósito. La cruz no se manifiesta para entretener masas ni para convencer a escépticos obstinados. Se manifiesta para declarar verdad inmutable. Lo que hizo el momento absolutamente innegable no fue su duración temporal, sino aquello que dejó atrás en su estela. Cuando la luminosidad se desvaneció y las nubes se cerraron nuevamente, la ciudad no retornó a su estado normal. Las conversaciones permanecieron en susurros, los movimientos permanecieron cautelosos y medidos. Los habitantes caminaban como si algo irreversible e innegable hubiera sido reconocido públicamente. La creencia genuina no nace exclusivamente del espectáculo visual. Nace cuando algo se alinea demasiado perfectamente con significado profundo para poder ser descartado. Para muchos que lo presenciaron directamente, la señal no respondió cada interrogante existente, pero eliminó toda duda sobre una cosa fundamental. El cielo no había permanecido en silencio absoluto. El cambio no se originó en la atmósfera, se originó debajo de los cimientos de la ciudad. Sin advertencia previa alguna, el terreno cerca de la piscina de Siloé claudicó súbitamente, sin explosión audible, sin ruido de colapso que resonara hacia el exterior. En cambio, la tierra se abrió como si hubiera sido aflojada desde las profundidades, generando un socavón repentino que parecía absorber luz en lugar de reflejarla hacia afuera. De esa apertura terrestre, la oscuridad brotó como líquido. Esta no era simplemente ausencia de luminosidad, se comportaba como sustancia tangible, espesa, gélida y resistente al tacto. Los testigos afirmaron que se movía con lentitud calculada, deliberadamente, extendiéndose hacia afuera atravesando escalones de piedra y callejones angostos. No se precipitaba caóticamente, avanzaba con propósito. Los habitantes extendieron sus manos hacia ella y las retrajeron bruscamente, profundamente perturbados. La oscuridad podía percibirse contra la epidermis, pesada como atmósfera húmeda previa a tormenta, pero considerablemente más fría. A medida que se extendía progresivamente, la tecnología falló en secuencia ordenada. Las luces urbanas parpadearon una sola vez, posteriormente murieron completamente. Las pantallas de dispositivos móviles se volvieron negras a mitad de grabación. Las linternas se extinguieron sin advertencia previa, no por agotamiento de baterías, sino sofocadas. Incluso los generadores de emergencia lucharon por permanecer operativos. Era como si la luz misma no pudiera sobrevivir al interior de esa oscuridad densa.
Aquellos atrapados cerca de su perímetro describieron la sensación idéntica: desorientación espacial, presión opresiva en la caja torácica y una conciencia repentina de silencio absoluto. Posteriormente, surgió el sonido inquietante. Pasos resonaron atravesando la oscuridad, lentos, medidos, innegablemente presentes. No corriendo frenéticamente, no aproximándose directamente, pasando lateralmente. Los habitantes se giraron hacia el ruido, anticipando ver figuras materializarse. Ninguna apareció jamás. Los pasos permanecieron audibles, desplazándose más allá de portales, descendiendo por corredores, atravesando espacios abiertos donde ningún cuerpo físico aparecía visible. Algunos susurraron que sonaba como multitudes invisibles. Otros expresaron que se sentía como estar rodeado sin experimentar contacto físico. Al interior de esa oscuridad densa, algo adicional emergió a la superficie de la conciencia. Recuerdos enterrados profundamente comenzaron a ascender, no deseados, no invitados deliberadamente. Los arrepentimientos se reprodujeron con claridad punzante. Palabras pronunciadas años atrás regresaron portando peso emocional. Elecciones previamente descartadas como inofensivas resurgieron con consecuencia tangible. Los habitantes describieron posteriormente la misma realización perturbadora. La oscuridad no acusaba directamente, revelaba sin piedad. No había voz condenando audiblemente, ninguna imagen atacando visualmente, únicamente verdad despojada de toda distracción superficial. Este fenómeno porta un eco bíblico profundamente perturbador. En el libro de Éxodo, una de las plagas finales sobre Egipto fue documentada como oscuridad que podía sentirse físicamente. Una oscuridad que separaba a los habitantes unos de otros mientras la vida continuaba detrás de puertas cerradas herméticamente. No era meramente ambiental o meteorológica, era relacional y espiritual. Un retiro deliberado de luz que exponía lo que permanecía cuando la iluminación era completamente removida. Lo que aconteció en la piscina de Siloé siguió ese patrón idéntico con precisión inquietante. La oscuridad no aniquiló la ciudad físicamente, la aisló psicológicamente. Los habitantes se sentaron donde se encontraban, carentes de voluntad para desplazarse. Otros oraron intensamente, no en voz alta y públicamente, no de manera performativa para impresionar, sino en fragmentos rotos. La ciudad no estalló en caos desorganizado, se plegó hacia su interior. Esto no fue terror diseñado para dispersar poblaciones, fue presión calculada diseñada para confrontarlas directamente. Y aquí es donde la narrativa se intensifica dramáticamente. Porque la oscuridad no se propagó de manera aleatoria sin patrón. Siguió trayectorias específicas, permaneció en ciertas zonas geográficas más tiempo que en otras, se comportó con intención clara, y mientras se asentaba gradualmente, una pregunta se volvió absolutamente inevitable. Si esto constituye meramente el comienzo, ¿qué acontecerá cuando la oscuridad finalice completamente lo que ha iniciado? No te detengas aquí en este punto. Lo que viene a continuación transita de sombra hacia consecuencia tangible y fuerza una interrogante que absolutamente nadie puede ignorar ni evadir. Mientras la oscuridad retrocedía gradualmente, no dejó la ciudad en estado vacío. La dejó fundamentalmente alterada en su esencia. Las excavaciones de emergencia y trabajos de recuperación debajo de Jerusalén descubrieron objetos milenarios largamente sellados y ocultos de la luminosidad. Arena extremadamente fina empacada al interior de recesos pétreos, balanzas forjadas con metal oscuro y antiguo, cámaras selladas con cuidado meticuloso y deliberado. Ninguno de estos elementos resultaba dramático examinado individualmente. Su significado profundo emergió únicamente después de ser perturbados y expuestos.
El polvo constituyó lo primero en propagarse extensamente. Era pálido e increíblemente liviano, transportado mediante pasos y corrientes atmosféricas hacia calles urbanas, viviendas residenciales y lugares dedicados a la adoración. Aquellos que lo inhalaron inadvertidamente no reportaron dolor agudo inmediato, ninguna sensación de quemadura, ninguna enfermedad manifiesta. En cambio, algo considerablemente más sutil comenzó a desintegrarse progresivamente. Los habitantes olvidaron detalles menores inicialmente: nombres propios, direcciones específicas, el motivo por el cual habían ingresado a una habitación particular. Para la tarde, la pérdida se profundizó dramáticamente. El significado se escapaba como agua entre dedos. Las palabras familiares se sentían completamente huecas y carentes de sustancia. Las oraciones eran pronunciadas con devoción, posteriormente olvidadas a mitad del recitado. Los soldados permanecían en sus puestos de control, completamente inciertos de su asignación específica. Las órdenes ya no conectaban lógicamente con propósito definido. Los sacerdotes abrían pergaminos que habían estudiado meticulosamente durante décadas y encontraban las palabras físicamente intactas, pero el significado se negaba a permanecer retenido. Podían leer mecánicamente, pero absolutamente nada quedaba retenido después de que concluía la lectura. La fe no fue atacada frontalmente, fue erosionada sutilmente. Esto no constituyó confusión temporal, fue remoción sistemática. La memoria en los textos sagrados no es meramente función mental, es de naturaleza de pacto. Recordar significa pertenecer genuinamente. Olvidar significa derivar sin ancla. Moisés advirtió claramente que olvidar al Señor no llegaría como destrucción repentina y dramática, sino como erosión gradual e imperceptible, comodidad engañosa precediendo el colapso inevitable. Lo que se desarrolló aquí siguió ese patrón con precisión escalofriante. Los cuerpos físicos permanecieron operativos y funcionales. La sociedad continuó desplazándose en movimiento, pero las anclas interiores se disolvieron completamente. Posteriormente, el peso comenzó a transformarse de manera selectiva. En ciertos distritos específicos, los habitantes sintieron que el suelo ejercía atracción más intensa. Los pasos se ralentizaron notoriamente. Las rodillas se doblaron involuntariamente. El acto de respirar se transformó en labor extenuante. En cuestión de minutos, algunos fueron presionados literalmente contra el pavimento por una fuerza que ningún instrumento científico podía medir o cuantificar. Los vehículos se estancaron mecánicamente y se doblaron hacia el interior estructuralmente. Las fachadas pétreas gimieron audiblemente bajo presión que no correspondía a masa física ni estructura arquitectónica. No era gravedad tal como la física la define y entiende. Era selectiva y discriminatoria. En otras ubicaciones, el fenómeno opuesto ocurrió simultáneamente. En patios tranquilos y apartados, salas de oración olvidadas y abandonadas, y lugares donde el arrepentimiento era susurrado íntimamente en lugar de ejecutado públicamente, la presión se alivió notablemente. Los objetos se elevaron ligeramente del suelo. Las velas flotaron brevemente, posteriormente se asentaron suavemente. Los habitantes se aferraron desesperadamente a las paredes, dominados por temor, no de caer hacia abajo, sino de ascender hacia arriba. La ciudad se volvió topográficamente desigual, no por elevación geográfica, sino por peso moral acumulado. Esta es la verdad que inquieta profundamente el pensamiento contemporáneo. El pecado no constituye concepto abstracto, no es metáfora literaria conveniente. Se acumula tangiblemente,
porta densidad mensurable. Cuando se niega persistentemente, no se evapora mágicamente, se asienta gradualmente. Cuando permanece sin confesar, presiona hacia el interior inexorablemente hasta que debe manifestarse externamente en algún lugar concreto. Los textos sagrados siempre han insistido férreamente en esta realidad incómoda. Isaías escribió con claridad que el planeta se tambalea violentamente porque la transgresión descansa pesadamente sobre su superficie. El lenguaje jamás fue destinado a constituir adorno decorativo. Lo que Jerusalén experimentó no fue castigo aleatorio indiscriminado, fue medición precisa. Las balanzas descubiertas bajo los cimientos de la ciudad no acusaron a individuo alguno por nombre personal. No identificaron culpa de manera pública. Revelaron un principio considerablemente más antiguo que sistemas judiciales y gobiernos terrenales. Lo que se porta en secreto absoluto, eventualmente se porta públicamente a la vista. Cuando la memoria se disuelve progresivamente, la identidad se debilita correlativamente. Cuando la culpa se acumula sin liberación, el peso se incrementa proporcionalmente. Y cuando la verdad es resistida durante tiempo suficientemente prolongado, la creación misma comienza a imponer equilibrio por cuenta propia. El pecado no grita estridentemente, se hunde silenciosamente. Y cuando ya no puede ser portado internamente, es portado por el terreno literal bajo nuestros pies. Jerusalén todavía permanece erecta y funcionando. Sus calles no han sido borradas del mapa. Su nombre no ha sido removido de la faz de la tierra. Sin embargo, algo considerablemente más inquietante ha ocurrido recientemente. Ha sido respondida directamente. No con fuego consumidor que aniquila absolutamente todo, sino con una secuencia ordenada de respuestas que se perciben deliberadas, cuidadosamente medidas e imposibles de descartar racionalmente. Esto no constituyó destrucción apocalíptica, constituyó confrontación directa. La piedra recordó su naturaleza verdadera. Lo que la humanidad confiaba como permanente absoluto reveló sus limitaciones inherentes, doblándose visible bajo el peso de fe depositada equivocadamente. Las estructuras perduraron físicamente, pero la certeza se agrietó internamente. La ciudad aprendió dolorosamente que resistencia no equivale a obediencia genuina. El cielo expuso sin misericordia. Las nubes no meramente oscurecieron la jornada temporalmente, la bajaron física y psicológicamente. La luz no se desvaneció completamente, se retiró lo suficiente para forzar conciencia ineludible. Los cielos no gritaron amenazantemente, presionaron persistentemente hacia abajo, recordando a todos los habitantes debajo que la comodidad no está garantizada eternamente y la visibilidad no constituye control absoluto. La carne humana reaccionó visceralmente. Los cuerpos físicos no colapsaron por enfermedad convencional, sino respondieron a algo considerablemente más profundo. Orden desafiado fundamentalmente, identidad cuestionada radicalmente, límites probados sistemáticamente. No fue enfermedad patológica, fue reconocimiento existencial, vida biológica reaccionando ante autoridad que la trasciende. La oscuridad examinó meticulosamente, no manifestó furia ni destruyó indiscriminadamente, aisló selectivamente, reveló implacablemente, despojó toda distracción superficial y forzó a los habitantes a enfrentar lo que permanecía cuando todo lo demás era removido. Cuando la luz retrocedió estratégicamente dentro de esa oscuridad penetrante, la verdad emergió a la superficie, no impuesta violentamente, sino absolutamente inevitable. La memoria se desvaneció gradualmente. Nombres propios, significados profundos, oraciones memorizadas, propósito existencial,
todo resbalando progresivamente, no mediante violencia, sino erosión sistemática. Las Escrituras advirtieron claramente que olvidar precede invariablemente a caer. Lo que se perdió primero no fue fortaleza física, sino sentido de pertenencia espiritual. Y posteriormente, el peso presionó inexorablemente hacia abajo. No en todas partes, uniformemente, no equitativamente distribuido, únicamente donde culpa se había acumulado sin liberación confesional, únicamente donde verdad había sido enterrada profundamente en lugar de confesada honestamente. La tierra misma respondió como si estuviera imponiendo un equilibrio largamente ignorado e incómodo. Tomados conjuntamente en su totalidad, estos no constituyen eventos aleatorios sin conexión. Forman un patrón coherente, un mensaje articulado. Jerusalén no fue destruida apocalípticamente, fue medida cuidadosamente. Y lo que fue medido allí, ahora, resuena hacia el exterior, en ondas expansivas, forzando la misma interrogante sobre el planeta entero. Ignorar las señales manifestadas o responder apropiadamente. Jesús advirtió claramente que los últimos días no siempre llegarían con explosiones y titulares dramáticos, sino con señales que muchos explicarían convenientemente hasta que la explicación ya no funcione efectivamente. El peligro jamás ha sido perder las señales manifestadas. Siempre ha sido reconocerlas demasiado tardíamente. Entonces, la pregunta final permanece suspendida, no solamente para Jerusalén aisladamente, sino para todos los que observan globalmente. Si el final se aproxima inevitablemente, ¿estamos genuinamente preparados? Si este mensaje removió algo en tu interior profundo, presiona me gusta en este video para ayudar a otros a ver más allá del ruido superficial. Comenta lo que crees que este momento significa profundamente. Tu voz podría ayudar a alguien más a despertar espiritualmente, y suscríbete para que permanezcas alerta, anclado firmemente e informado adecuadamente mientras estas señales continúan desarrollándose. Gracias por observar atentamente. Desplazándose sobre la cresta montañosa. Inicialmente parecía una luminosidad distante, quizás reflejo procedente de un dron pasajero o un aeroplano demasiado lejano para escuchar sus motores. Pero posteriormente, la forma comenzó a transformarse visiblemente. El resplandor se extendió hacia los lados, curvándose en lo que lucía inconfundiblemente como alas desplegadas. Varios habitantes posteriormente describieron exactamente lo mismo, una figura radiante, brillante pero suave, configurada como un ángel descendiendo desde el aire superior. Otros expresaron que lucía viva como si respirara luminosidad pura. Posteriormente surgió el detalle que impactó a analistas profesionales. El objeto se desplazó contra el viento prevaleciente. Esa tarde, los vientos soplaban establemente hacia el occidente, atravesando la cresta. Sin embargo, la figura resplandeciente se deslizó hacia el oriente cuesta arriba, cortando directamente contra la corriente atmosférica. Giró suavemente, flotó suspendida y posteriormente rotó en arcos lentos y deliberados, nada semejante al desplazamiento caótico de un globo, ni la trayectoria rígida de un dron mecánico. Cada movimiento parecía intencional, casi elegante, como si la figura estuviera inspeccionando el paisaje debajo de ella. Habitantes cerca del jardín de Getsemaní reportaron algo adicional, algo que no puede capturarse en video. Una brisa cálida barrió el área, distinta del aire fresco nocturno usual que se asienta sobre los olivos milenarios. Varios residentes de Jerusalén lo describieron como una brisa reconfortante, una que traía un sentido inesperado de calma inexplicable. Un comerciante del casco antiguo expresó que sintió una paz que no pertenecía a este mundo material. Un pequeño grupo de oración de creyentes locales congregados cercanamente afirmaron que en el momento exacto en que la figura flotó sobre sus cabezas,
Sus oraciones cambiaron como si algo se moviera en su interior, instándolos a elevar sus ojos hacia la bóveda celeste. Pero lo que verdaderamente hizo explotar el momento en línea fue la ubicación específica. El Monte de los Olivos no es simplemente cualquier montaña ordinaria. Es el escenario de uno de los acontecimientos más significativos en la historia cristiana. Según el libro de los Hechos capítulo 1, este es donde Jesús ascendió hacia el cielo. Los discípulos contemplaron hacia arriba mientras Cristo se elevaba hacia las nubes, y dos ángeles aparecieron junto a ellos, declarando: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir». El simbolismo impactó a millones instantáneamente. Una forma angelical apareciendo sobre la montaña exacta donde ángeles una vez estuvieron, sobre el lugar preciso vinculado a la promesa del retorno de Cristo, fue suficiente para enviar ondas expansivas a través de redes sociales globales. Secciones de comentarios se llenaron con la misma frase procedente de centenares de naciones: ¿es esto una señal divina? Expertos intentaron descartarlo como distorsión atmosférica. Otros sugirieron proyección artificial, dron tecnológico o refracción lumínica. Pero los testigos presenciales insisten que la figura se movió con intención, viva, receptiva, consciente, y cuando se examina a través del lente de profecía bíblica, el avistamiento se transforma en más que simplemente un fenómeno inexplicado. Se transforma en una interrogante. ¿Fue esto un recordatorio celestial, una advertencia divina, o un mensaje enviado para despertar a un mundo dormido? Incluso después de medianoche, pasos resuenan a través de los callejones angostos de piedra rodeando el monte del templo. Peregrinos permanecen en oración silenciosa. Soldados patrullan con disciplina constante y las murallas antiguas permanecen bajo el resplandor de luces urbanas color ámbar. Pero en esta noche particular, la quietud fue destrozada por algo que nadie anticipó. Algo que dejó incluso a residentes veteranos temblando visiblemente. Alrededor de las 12:47 de la madrugada, un grupo reducido de adoradores nocturnos, caminando cerca de la puerta oriental, también denominada Puerta Dorada, escucharon una vibración profunda debajo de sus pies. Inicialmente, creyeron que era equipo de construcción pasajero o un vehículo distante, pero posteriormente el sonido creció más fuerte, más completo, más resonante. Un hombre lo describió como un cuerno siendo soplado al interior de la tierra. Otro expresó que se sentía como una trompeta llamando desde debajo de las piedras milenarias. La puerta oriental es única entre todas. A diferencia de las otras puertas de Jerusalén, ha estado sellada herméticamente durante más de 500 años. En 1517, el sultán Suleimán ordenó bloquearla con losas masivas de piedra caliza. Su propósito era transparente: prevenir que el Mesías judío ingresara. Fuera de la puerta, incluso colocó un cementerio, creyendo que un Mesías sacerdotal no cruzaría un camposanto. Durante siglos, la puerta sellada ha permanecido como desafío y profecía, aguardando cumplirse. Y por eso, lo que aconteció posteriormente ha estremecido a millones globalmente. Mientras el sonido profundo similar a trompeta continuaba resonando, varios testigos notaron que los bloques de piedra caliza de la puerta sellada vibraban, no desmoronándose, no agrietándose, sino temblando como respondiendo al sonido mismo emergiendo desde las profundidades. Una mujer procedente de Etiopía cayó de rodillas, expresando que sintió la vibración en su caja torácica. Un joven transmitiendo en vivo desde su dispositivo móvil susurró: «La puerta está viva». Lo que inquietó a expertos es la dirección del sonido.
Los reportes indican que la vibración no procedía de las calles urbanas ni de las murallas circundantes, se originaba desde abajo, como si algo debajo del fundamento antiguo hubiera despertado. Aquí es donde la profecía se vuelve imposible de ignorar. En Ezequiel 43, el profeta describe un momento futuro cuando la gloria del Señor retornará a Jerusalén y entrará específicamente a través de la puerta oriental. La puerta está cerrada, no por accidente, sino para que únicamente el Mesías mismo pueda abrirla. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo describe el retorno de Cristo. El Señor mismo descenderá con el sonido de la trompeta de Dios. Una puerta sellada temblando, un estallido similar a trompeta elevándose desde abajo, un sonido que despierta las piedras silenciosas de Jerusalén. ¿Coincidencia o convergencia profética? Autoridades locales no han emitido explicación formal. Algunos alegan capas subterráneas cambiantes. Otros sugieren resonancia metálica de estructuras cercanas. Pero quienes estuvieron presentes afirman que el sonido portaba intención, como una señal, una convocatoria, un recordatorio de lo escrito. Y si la puerta oriental tiembla, ¿qué acontece posteriormente? Permanece con nosotros porque las señales que siguen escalan considerablemente más allá de una puerta singular o una noche aislada. Jerusalén está revelando algo, y la siguiente parte podría ser incluso más inquietante. El descubrimiento no provino de un milagro sobrenatural, una visión mística o una señal repentina en el firmamento. Provino de la ciencia, fría, metódica e indiferente. Y sin embargo, lo que investigadores desenterraron debajo de Jerusalén ahora se encuentra entre las confirmaciones más asombrosas de profecía bíblica jamás registradas. La narrativa comienza silenciosamente con un equipo de geólogos conduciendo escaneos actualizados alrededor del Monte de los Olivos. Su objetivo inicial era puramente pragmático: evaluar estabilidad del terreno en anticipación de nuevas regulaciones de construcción. Lo que esperaban encontrar eran características típicas: capas sedimentarias, fracturas menores, variaciones subterráneas rutinarias. En cambio, los escaneos revelaron algo radicalmente diferente. Una línea de falla masiva y continua extendiéndose desde la cumbre del Monte de los Olivos directamente hacia la puerta oriental del casco antiguo de Jerusalén. La alineación era tan precisa que el geólogo jefe reportadamente solicitó a su equipo repetir los datos 3 veces separadas. La línea de falla no se curva, no se fragmenta, no se desvía de su trayectoria. Corre como una cicatriz recta debajo de la tierra de oriente a occidente, como si hubiera sido tallada con intención deliberada. Para la mayoría de investigadores, esto constituía únicamente una anomalía geológica interesante. Pero para estudiosos de profecía antigua, el descubrimiento impactó como un rayo. Porque esta orientación exacta refleja las palabras escritas en Zacarías 14, versículo 4, un pasaje escrito hace más de 2500 años. En aquel día, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, y la montaña se partirá en dos de oriente a occidente, formando un valle inmenso. Un valle, no de norte a sur, no diagonalmente, no vagamente, de oriente a occidente, la misma dirección que la falla recién confirmada. Aquí es donde la conversación transitó de ciencia a algo considerablemente más profundo. Algunos historiadores bíblicos vacilaron en pronunciarse públicamente, pero otros expresaron asombro abierto. Un erudito comentó que el escaneo geológico se lee como un plano colocado miles de años por adelantado. Otro expresó que las probabilidades de que una línea de falla formada naturalmente coincida con la dirección exacta y ubicación de la profecía son astronómicamente mínimas. Y posteriormente surge la implicación inquietante.
Si existe una línea de falla en el lugar preciso que Zacarías describió, si corre en exactamente la dirección necesaria para que la montaña se parta, si conecta directamente con la puerta oriental sellada, la misma puerta que Ezequiel declaró que el Señor atravesaría, entonces lo que aparenta ser meramente geológico se transforma en infraestructura profética. Un mecanismo aguardando una trayectoria preparada, un diseño oculto en la tierra, mucho antes de que instrumentos modernos pudieran jamás detectarlo. El descubrimiento ha desencadenado debate más allá de círculos religiosos. Algunos científicos ahora cuestionan si Jerusalén podría estar asentada sobre una zona sísmica subestimada, mientras otros argumentan que la falla está demasiado dormida para constituir riesgo. Pero para millones de creyentes, el asunto no es riesgo, es preparación. La tierra debajo de la Ciudad Santa aparenta estar estructurada para un evento futuro, descrito no en libros de texto, sino en escritura sagrada. Los datos son reales, la falla es real, la alineación es real. Y por primera vez, tecnología moderna ha iluminado algo antiguo. El suelo debajo de Jerusalén no es aleatorio, está ordenado, como si aguardara un momento predicho hace mucho tiempo. El video comienza con una mano temblorosa luchando por mantener un teléfono estable. El espectador escucha personas gritando en hebreo, inglés y árabe, voces elevándose no en pánico, sino en impacto profundo. La cámara se inclina hacia arriba y por un momento el cuadro se vuelve completamente inmóvil. Lo que revela parece imposible, un cielo dividido limpiamente por la mitad. Hacia el sur, los cielos resplandecen un azul sereno y brillante, tranquilo, ininterrumpido, casi estival. Hacia el norte, una cortina espesa de nube negra de tormenta se cierne, pesada e inmóvil. La separación entre ambos cielos es tan recta que luce antinatural, como si una cuchilla invisible hubiera cortado la atmósfera en dos reinos opuestos. Los testigos lo describieron con las mismas palabras, aunque procedían de antecedentes diferentes en esquinas diferentes de la ciudad. Luce como si el cielo hubiera sido cortado. Otro, filmando desde la azotea de un hotel cerca de la puerta de Jaffa, expresó: «Es como dos mundos tocándose y ninguno pertenece a esta tierra». Meteorólogos ofrecieron explicaciones rápidas: límites térmicos, colisiones de presión, cambios microclimáticos a lo largo de líneas de cresta. Pero ninguna de estas teorías explicó la línea vertical perfectamente recta, extendiéndose de horizonte a horizonte. Los límites naturales, incluso los marcados, siempre se curvan, ondean, se flexionan o se desvanecen. No forman claridad geométrica a través de un cielo urbano. Sin embargo, el de Jerusalén lo hizo. Lo que vuelve la escena más inquietante es su silencio. En la mayoría de eventos atmosféricos, las nubes se agitan, los vientos cambian, el aire ruge o tiembla, pero el metraje muestra la ciudad congelada debajo de un cielo partido en dos reinos, uno brillante, uno oscuro, sin una sola ráfaga de viento para unirlos. Aquellos que permanecieron debajo describen una atmósfera extraña. El lado azul se sentía cálido, casi placentero. El lado oscuro portaba una quietud que se asemejaba a la tensión previa a tormenta, pero sin brisa alguna. Fue, como lo expresó un rabino, un encuentro de dos testimonios, luz y sombra, testificando algo invisible. Para creyentes familiarizados con escritura, el momento generó ecos de textos antiguos. El profeta Joel, escribiendo siglos antes de Cristo, advirtió sobre prodigios en los cielos y señales que aparecerían antes del día del Señor. Habló de contraste cósmico, oscuridad y brillo, apareciendo lado a lado, un lenguaje visual destinado a despertar a un pueblo errante. Incluso más directas son las palabras de Jesús en Mateo 24, describiendo las señales finales antes de su retorno. El sol
se oscurecerá, los poderes de los cielos serán sacudidos. El fraseo sugiere no solo oscuridad, sino perturbación, una fractura atmosférica. Y aquí, sobre la ciudad más santa en la tierra, el cielo parecía imitar esa imagen exacta, una división celestial, una separación entre claridad y tormenta, entre paz y sombra. Mientras científicos buscan datos atmosféricos y residentes comparten su metraje, la pregunta más profunda persiste silenciosamente bajo la superficie. ¿Por qué aconteció esto aquí? Y ahora sobre Jerusalén de todos los lugares. Existen momentos cuando la naturaleza se comporta extrañamente, pero existen otros momentos, más raros, cuando el cielo mismo se transforma en lienzo, pintando un mensaje que ninguna mano humana podría escribir. El cielo dividido sobre Jerusalén pertenece a la última categoría, un fenómeno tan preciso y simbólico que rehúsa desvanecerse en explicación ordinaria. Permanece, inquieta, y susurra de palabras antiguas, cobrando vida en nuestro tiempo. Un equipo reducido de exploradores locales había estado inspeccionando puntos de entrada antiguos a lo largo de las murallas de contención, cuando notaron una abertura angosta parcialmente oculta por piedras caídas. Inicialmente aparentaba ser no más que una cisterna colapsada u otra cámara abandonada de siglos pasados. Pero una vez que removieron los escombros y bajaron una luz al interior, lo que encontraron fue considerablemente más deliberado y considerablemente más inquietante. La abertura conducía a un corredor de piedra descendente elaborado con un nivel de precisión raramente observado en las cuevas típicas de entierro o almacenamiento de Jerusalén. Las paredes estaban alisadas con simetría notable, casi pulidas, como si hubieran sido moldeadas con intención en lugar de erosión. Incluso más llamativo, las piedras del techo estaban colocadas en un patrón entrelazado, estructuralmente avanzado, diseñado para resistir peso y tiempo. Esto no era una tumba, esto no era una cantera, esto era algo completamente distinto. A medida que los exploradores avanzaban más profundamente, el pasaje se ensanchó en un corredor suficientemente alto para que una persona permaneciera erecta. Marcas de cincel aparecían uniformes, consistentes e intencionales. Quien construyó este túnel trabajó con conocimiento arquitectónico que superaba ampliamente lo común en las eras tradicionalmente asociadas con el área. Un arqueólogo, al revisar metraje temprano, comentó que la artesanía no coincide con los períodos históricos conocidos alrededor del monte del templo, al menos no los que podemos explicar completamente. Las teorías emergieron casi inmediatamente. Algunos sugirieron que los túneles formaban parte de una ruta sacerdotal utilizada por sirvientes del templo para desplazarse entre áreas restringidas sin atravesar espacios públicos abarrotados. Esto se alinea con ciertas descripciones en escritos de la era Mishnah, que insinúan pasadizos subterráneos utilizados para purificación y movimiento ritual. Otros creen que los túneles podrían haber funcionado como rutas de escape talladas durante períodos de asedio o amenaza, particularmente durante los días finales antes de la destrucción del segundo templo. Sin embargo, la suavidad y escala del diseño exceden la construcción apresurada esperada en tiempos de guerra. Y posteriormente existe la teoría más controversial, que los túneles podrían ser remanentes de ingeniería prediluviana construida durante una era cuando la humanidad poseía conocimiento ahora perdido para la historia moderna. Aunque especulativa, esta idea ha ganado tracción entre investigadores que notan la precisión inusual del trabajo en piedra. Pero el misterio no se detiene únicamente con arquitectura. Varios individuos que ingresaron al túnel reportaron una sensación extraña, presión energética que se intensificaba mientras más profundo caminaban.
no dolorosa, no peligrosa, pero innegable. Un explorador lo describió como pararse cerca de un motor silencioso, una presencia sentida en el pecho en lugar de escuchada. Instrumentos traídos para medición mostraron fluctuaciones magnéticas sutiles, aunque nada concluyente. Esto llevó a algunos eruditos a revisar un versículo poco discutido de Isaías, que habla de Dios revelando senderos debajo de la tierra, caminos ocultos establecidos hace mucho tiempo. ¿Podrían estos túneles formar parte de esa red antigua? Un sistema olvidado tejido debajo de la ciudad donde converge la profecía. Los túneles plantean más interrogantes que respuestas. ¿Quién los talló? ¿Por qué fueron ocultados? ¿Y por qué fueron descubiertos ahora de todos los tiempos, cuando señales parecen estar surgiendo tanto sobre como debajo de Jerusalén? Permanece con nosotros porque lo que sigue a continuación podría cambiar cómo percibes cada señal aconteciendo en esta ciudad. Allí, delineada contra el cielo desvaneciéndose, se encuentra una figura que inmediatamente desafía explicación. A primera vista, aparenta humana, pero las proporciones están incorrectas. La silueta es demasiado elevada, demasiado amplia, demasiado erecta para cualquier hombre normal. Utilizando las formaciones rocosas circundantes como puntos de referencia, analistas posteriores estimaron la altura de la figura entre 6 y 9 metros. Por algunos momentos permanece completamente inmóvil, brazos a los costados, hombros cuadrados, enfrentando el valle debajo como si observara. Posteriormente, con movimiento lento y deliberado, la figura retrocede y desaparece detrás de la cresta de la cordillera. El turista atónito continúa filmando, susurrando con incredulidad. El metraje es inestable, pero suficientemente claro para que escala y forma sean reconocidas. Sin desenfoque, sin distorsión, sin artefactos digitales, simplemente una silueta imponente parada en un lugar donde ninguna estructura, estatua o construcción existe. El sitio desencadenó debate inmediato. Algunos sugirieron que podría ser una ilusión causada por sombras. Otros especularon una roca grande mal identificada, pero aquellos familiarizados con el terreno descartaron la idea rápidamente. La cresta es abierta, expuesta y estéril. Ningún objeto de ese tamaño existe naturalmente en esa ubicación. Y el movimiento registrado, el cambio sutil, el paso hacia atrás, no puede explicarse por piedra o sombra. Por esto, muchos recurren a textos antiguos para contexto. En el libro de Génesis, un grupo misterioso conocido como los Nefilim es descrito, gigantes que caminaron la tierra en los días previos al diluvio. El libro de Enoc expande más, retratándolos como seres de estatura inmensa y fortaleza. A través de la historia de Israel, relatos de gigantes aparecen repetidamente. Anaseos, Refaim y otros dichos habitar regiones no distantes de Jerusalén misma. Pero la conexión más inquietante proviene de las propias palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Como fue en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre retorne. Los días de Noé estuvieron marcados no solo por corrupción y caos, sino por la presencia de gigantes, seres enigmáticos cuya existencia señalaba una era alcanzando su clímax. Entonces, cuando una silueta imponente aparece en una cresta silenciosa fuera de Jerusalén, la interrogante se transforma en más que curiosidad. Se transforma en eco potencial, un patrón antiguo agitándose nuevamente en el mundo moderno. ¿Fue la figura un remanente, una advertencia, una señal de días retornantes de los que Jesús habló? La imagen permanece, rehusando ser descartada, como si la tierra misma estuviera susurrando sobre algo largamente olvidado y quizás a punto de ser revelado nuevamente. Cuando se observan separadamente, cada evento podría parecer extraño, pero finalmente explicable. Una figura resplandeciente sobre el Monte de los Olivos.
una vibración profunda similar a trompeta retumbando bajo la puerta oriental sellada. Una línea de falla geológica que refleja profecía antigua, un cielo partido perfectamente por la mitad, túneles ocultos emergiendo desde debajo del monte del templo, y ahora una silueta imponente en una cresta distante. Pero algo cambia cuando estos momentos se colocan lado a lado en una línea temporal. Cada fenómeno se ha desarrollado dentro de la misma ventana estrecha de tiempo, no a lo largo de décadas, no a lo largo de años, sino semanas. La convergencia es demasiado coordinada, demasiado estratificada y demasiado precisa para ser descartada como anomalías no relacionadas. Investigadores, teólogos y observadores alrededor del mundo comenzaron a superponer estos eventos en un mapa de Jerusalén y un mapa incluso más antiguo. Los pasajes proféticos de la Escritura, el patrón que emerge es escalofriante. Cada señal se alinea con algo escrito mucho antes de que el mundo moderno existiera. Manifestaciones angelicales hacen eco del relato de ascensión en Hechos 1. Vibraciones similares a trompeta coinciden con la descripción de Pablo del retorno del Señor. La línea de falla refleja la profecía de Zacarías con precisión inquietante. El cielo dividido refleja las advertencias de Joel sobre señales en los cielos. Los túneles ocultos recuerdan los senderos de Isaías debajo de la tierra. Una silueta gigante hace eco de Génesis, Enoc y la referencia de Jesús a los días de Noé. Todo apuntando en una dirección. Este tipo de agrupamiento es exactamente lo que Jesús describió en Mateo 24 cuando comparó señales de los últimos tiempos con dolores de parto. Eventos incrementando en frecuencia e intensidad, cada uno más cercano que el anterior. Los dolores de parto no son aleatorios. Siguen un patrón, intensificándose y acelerando hacia un momento decisivo. Lo que estamos presenciando en Jerusalén se asemeja a este patrón con claridad asombrosa. Es como si la ciudad misma, la ciudad donde comenzó la profecía, estuviera nuevamente convirtiéndose en el epicentro de aceleración profética. Jerusalén siempre ha sido la puerta a través de la cual la Escritura pasa de promesa a cumplimiento. Ahora la puerta aparenta estar agitándose nuevamente. Los cielos observando, las piedras cambiando, la tierra debajo alineándose y textos antiguos elevándose de la memoria para reflejar el presente. Para muchos, estas señales no son meramente eventos, son advertencias, invitaciones, llamados de atención. El tipo que susurran, algo está viniendo, presta atención. Y por eso tu rol como espectador importa crucialmente. Estas señales no están destinadas a ser observadas pasivamente. Están diseñadas para ser discernidas, compartidas y discutidas. Si crees que estos patrones son más que coincidencia, si sientes que la profecía está transitando de páginas a realidad, entonces ayuda a difundir este mensaje. Jerusalén siempre ha sido más que una ciudad. Es un reloj, uno cuyas manecillas se mueven según tiempo divino en lugar de historia humana. Y cuando la Escritura insta a los creyentes a levanten sus cabezas porque su redención se acerca, no es lenguaje poético, es instrucción, un mandamiento a prestar atención cuando el mundo comienza a cambiar de maneras que reflejan patrones proféticos. En la Biblia, Dios frecuentemente habló mediante patrones. Advirtió mediante convergencia, señaló cambio mediante repetición. Así como los dolores de parto se intensifican antes de que emerja nueva vida, Jesús advirtió que el mundo experimentaría una escalada similar antes de su retorno. No eventos solitarios, no anomalías esparcidas, sino señales agrupadas. Tierra, cielo y reinos espirituales, todos moviéndose en armonía para anunciar un cambio venidero. Entonces,
¿Qué estamos presenciando ahora? Cuando el Monte de los Olivos comienza a mostrar señales de despertar, cuando la puerta oriental sellada durante 5 siglos aparenta temblar bajo vibración similar a trompeta, cuando la tierra debajo de Jerusalén revela una línea de falla corriendo exactamente donde profecía antigua declaró que la montaña se partiría, cuando los cielos mismos se dividen en una exhibición que científicos luchan por explicar, cuando estructuras debajo del monte del templo retornan a la luz después de miles de años, y cuando figuras que se asemejan a los gigantes de antaño aparecen nuevamente en las crestas de Tierra Santa, entonces el mensaje se vuelve inconfundible. Algo se aproxima, algo largamente predicho, algo para lo cual el mundo no está preparado. Estos eventos llaman no al miedo, sino al arrepentimiento, vigilancia y preparación, no alarma, sino despertar, no pánico, sino propósito. Cada creyente es confrontado con la misma pregunta. Si las señales son reales, ¿qué haré con ellas? Y cada escéptico debe luchar con una pregunta diferente. ¿Cuántas señales deben aparecer antes de que la coincidencia se transforme en convicción? La profecía no se otorga para entretenernos, se otorga para advertirnos, prepararnos y acercarnos a aquel que la pronunció. Ya sea que estos eventos representen los primeros movimientos de su retorno o las advertencias finales antes de señales mayores, el llamado es claro. Observa, discierne, prepara tu corazón y no duermas espiritualmente mientras el mundo despierta sacudido. Si estas señales agitan algo en tu espíritu, si tu corazón percibe que la hora está cambiando, entonces ayuda a que este mensaje alcance a otros que buscan verdad en un mundo confundido. Por favor, presiona me gusta en este video, deja un comentario compartiendo tus pensamientos o testimonio y suscríbete al canal. Tu participación ayuda a difundir estos mensajes a personas que podrían necesitar desesperadamente escucharlos. Gracias por observar, por permanecer vigilante y por ser parte de este viaje mientras continuamos rastreando las señales surgiendo desde Jerusalén. La historia no ha terminado y tampoco la profecía.